Si Europa ha llegado a un punto de no retorno, ¿dónde se quebró y dónde estamos ahora? Europa es un proyecto que necesita aún construir las bases de un futuro basado en la paz. Eliminar las fronteras, vivir juntos y entenderse. No es un paraíso, hay muchos problemas, por ejemplo, el problema de los refugiados. La mayor ventaja para mí, que soy joven, es la libertad de circulación. La unión y el amor entre los países, estamos todos unidos como un solo país, es muy bonito, es estupendo. Hay un auge del nacionalismo y de la extrema derecha y eso me da miedo. División y descontento, eso no es nada nuevo en Europa. La diferencia es que esta vez los líderes de la Unión Europea podrían tener un plan para cambiar las cosas y sobre todo los líderes europeos van a discutir largo y tendido. La unidad parece ser la consigna del momento. Irónicamente, los líderes de la Unión Europea abordarán esta división sin precedentes cuando se celebra el 60 aniversario del Tratado de Roma que dio origen a la Unión. Consciente de las múltiples crisis, la Comisión Europea ha elaborado una propuesta con 5 opciones sobre el futuro de Europa. Presenta diversos grados de integración, desde una unión minimalista reducida a lo indispensable a nivel económico, con una Europa a 2 o varias velocidades, hasta una organización europea totalmente integrada. Y nos guste o no, los eurócratas jugarán inevitablemente un papel clave en determinar el futuro de Europa. Así que estamos aquí en el Parlamento Europeo para hablar con los legisladores y saber cómo toman el pulso al futuro cambiante de Europa. Empezamos con 2 personas que han dado forma y siguen configurando el futuro de Europa, desde lados opuestos a nivel político. Uno es Nigel Farage, conocido euroescéptico por su exitosa campaña para sacar al Reino Unido de la Unión. Pero primero empecemos con Guy Verhofstadt, firme defensor del proyecto europeo y encargado de las negociaciones del Brexit en el Parlamento Europeo. Usted es considerado como uno de los defensores del federalismo, pero ¿no cree usted que el sueño de una Europa integrada ha muerto y que será enterrado en Roma durante las celebraciones del tratado? Creo que es necesario que vayamos en esa dirección. De lo contrario, este continente no sobrevivirá. Así que es una buena oportunidad para recordar no solo el Tratado de Roma, sino sobre todo las ideas iniciales de los padres fundadores de la Unión. La idea de una unión política, económica, de defensa, y eso es exactamente lo que necesitamos para las próximas décadas. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha presentado 5 propuestas. Parece que la idea de una Europa a diferentes velocidades está ganando terreno. Las diferentes velocidades ya existen hoy, seamos honestos. Entonces no funcionaría. Bueno, no funcionará. Tendrá que haber un grupo central que lleve la delantera. Más o menos 20 países, quizás 25, que irían por delante y después estarían los demás países que vendrían después. Yo lo veo como una posibilidad. ¿Propondría expulsar a los países que no adhieran a su visión? Por el momento lo que veo es todo lo contrario. Después del referéndum sobre el Brexit, en la mayoría de los países vemos que la gente quiere más Europa. Si nos fijamos en esa futura Europa respecto a la defensa, ¿cómo funcionaría? ¿Alentaría usted la idea de un ejército europeo? Sí, mire por ejemplo lo que está ocurriendo en Siria. ¿Qué hemos hecho en Siria? Nada en absoluto. Y sin embargo tenemos las consecuencias, todas las consecuencias negativas del conflicto en Siria. Así que creo que ya es hora de organizarnos. ¿Podría decirme 3 temas en los que está de acuerdo con los políticos euroescépticos? Cuando dicen, por ejemplo, que no somos capaces de gestionar la crisis de los refugiados, estoy de acuerdo con ellos. Cuando consideran que no
no hay buenos resultados para afrontar la crisis financiera, estoy de acuerdo. Cuando dicen que la Unión Europea es demasiado burocrática, estoy de acuerdo. Sin embargo, la respuesta, la solución, no es dar marcha atrás en la historia y volver a los antiguos Estados-nación que han creado tantos problemas y tantas tragedias en el siglo XX. Para terminar, si yo le pidiera que valorara la integración europea en una escala de 0 a 5, siendo que 0 corresponde al mínimo de integración y 5 al máximo, los Estados Unidos de Europa de los que usted habla, ¿cómo lo situaría? Lo situaría en medio, no hay problema. Muchas gracias. Nigel Farage, ¿cree que Europa ha llegado a un punto de no retorno? Lo pienso desde hace tiempo. Veamos las múltiples crisis que afronta. En primer lugar, el Brexit, que es lo peor que le ha ocurrido quizás a la Unión Europea. En segundo lugar, las relaciones con Turquía, que han perdido su sentido, pues con la llegada del verano la crisis de los refugiados vuelve a estar en la agenda. Por no hablar de los pagos griegos que se avecinan en julio y de las incógnitas sobre algunos de los principales bancos italianos, y con el telón de fondo de la gran campaña presidencial en Francia. Está claro que la dirección ha cambiado y estamos volviendo hacia los Estados-nación. Ahora, eso no significa que la gente no quiera una cooperación europea, mucha gente la quiere, pero no con este tipo de gobierno centralizado. La política común de defensa vuelve a la mesa de negociaciones y usted no está de acuerdo. ¿Le preocupa la idea de un ejército europeo? Sí. Ahora, con el Reino Unido fuera de la Unión, ¿no cree que es una consecuencia inevitable? Creo que es interesante ver cómo la victoria de Trump fue utilizada por los señores Verhofstadt y Juncker, que dijeron: Estados Unidos se desvincula de Europa. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro propio ejército europeo y además quieren armas nucleares. En realidad, el señor Trump no quiere retirarse de Europa, solo quiere que los miembros de la OTAN paguen su parte justa. Yo considero que el desarrollo de un ejército europeo, con su propia política exterior y sus propias armas nucleares, es algo que de verdad es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Unión Europea quiere ampliarse. Y la historia nos enseña que la expansión hacia el este conduce al conflicto. Eso nos llevará a un encontronazo con la Rusia de Putin. Y creo que si estas personas en estas instituciones tienen más poder, es probable que lo utilicen. El Brexit ya está lanzado. ¿Cree usted que la Unión Europea se reducirá sustancialmente? Hoy en la Unión Europea se cree que el Brexit es un hecho aislado y que ningún otro miembro abandonará la Unión. Y creo que están equivocados. Ellos seguirán defendiendo su modelo. No estoy diciendo que vaya a haber un Frexit este año, pero estoy seguro de que tendrá lugar en 3 o 5 años. Y por último, la integración europea en una escala de 0 a 5, ¿dónde se situaría? En términos de integración, 0. En términos de cooperación, 5. Igual que con el Brexit, es la generación más joven la que va a experimentar las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Ska Keller forma parte del grupo de los Verdes. Joven, dinámica y ambiciosa, quiere cambiar el mundo, pero empecemos por Europa. Ska Keller, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve usted el futuro de Europa cuando vemos que cada vez más jóvenes europeos se unen a los movimientos euroescépticos y populistas? En realidad, también veo lo contrario. Yo diría que la gente, especialmente los jóvenes, se están dando cuenta de que lo que daban por sentado, la integración europea y la Unión Europea, no puede darse por hecho, por lo que tendrán que empezar a moverse para mantenerla. Eso es lo que está pasando ahora. El tema de la inmigración le afecta de cerca. ¿Cree usted que es posible hacer frente humanamente a la crisis migratoria en una Europa a diferentes velocidades? No soy favorable a una Europa a diferentes velocidades porque se corre el riesgo de dejar a algunos países o incluso regiones enteras aisladas y atrasadas. Debemos aspirar a que toda la Unión Europea progrese a la vez, pero en materia de asilo estoy pensando en el reasentamiento de refugiados. Por ejemplo, algunos Estados miembros podrían asumir lo que otros no pueden aceptando más refugiados. Bueno, veamos ahora rápidamente el tema del comercio. Usted estaba en contra del pacto de comercio entre la Unión Europea
Europea y Canadá. ¿Lo ve usted ahora como el futuro del comercio de la Unión Europea? No veo ese acuerdo como el ideal para futuros acuerdos comerciales. Hay muchos puntos problemáticos. Plantea un sistema judicial privilegiado solo para los inversionistas, que pueden incluso demandar a los Estados miembros, mientras que un individuo, si sus derechos no son respetados por una empresa, no puede hacer nada. Me gustaría ver cómo se dará el comercio, si es justo, si no perjudica al planeta y si además mejora los derechos y estándares que tenemos, sin ponerlos en peligro. Acaba de mencionar el planeta y obviamente el cambio climático es una causa importante hoy en día, pero ¿no teme usted que con todas las crisis que Europa debe afrontar y los cambios políticos a nivel mundial, el clima irá quedando atrás en la agenda? Somos la primera generación que realmente ve los impactos del cambio climático, pero también somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Y si nos equivocamos, entonces tendremos un enorme desastre en el futuro. Así que hagamos algo al respecto. Por último, si le pidiera valorar la integración europea en una escala del 0 al 5, ¿dónde ubicaría su futura Europa ideal? Probablemente me pondría un 4, pero con muchas reservas. Fantástico, gracias. Pero con muchas reservas. Viviane Reding viene a continuación. Figura habitual de la política europea, ya forma parte del poderoso Partido Popular Europeo, que representa los valores europeos más tradicionales. Viviane Reding, hay 5 propuestas sobre la mesa para hacer frente a las múltiples crisis que atraviesa Europa. Lo primero es que no se trata de hacer frente a una crisis. Durante los últimos 60 años hemos estado construyendo puentes y derribando muros. Creo que es un ejemplo real en la humanidad y tenemos que continuar. Ahora bien, hay diferentes escenarios sobre la mesa. El mío es de continuidad y está muy claro. Me gustaría llegar al final, lo que significa que para la próxima generación haya una verdadera Europa federal. ¿Y eso cómo permitiría regular la crisis económica? Porque no necesariamente van a aceptar a todo el mundo. Europa es la economía más fuerte del mundo. Afrontamos una crisis temporal. Otros países afrontan la misma situación. La cuestión es encontrar soluciones temporales. Son cuestiones a corto plazo las que debemos solucionar. De cara al futuro, ¿cree usted que el futuro del euro está garantizado? Por supuesto, yo no veo ninguna crisis del euro. El euro es la segunda moneda de cambio y de reserva más importante del mundo. Dejemos que se vayan los países que quieran irse. Yo estoy entre quienes no quieren forzar a nadie a quedarse. Lo que está en crisis en este momento son las políticas nacionales de ciertos países que están haciendo simple y llanamente un trabajo horrible. La justicia y los derechos fundamentales son importantes para usted, pero en diversas regiones del mundo esos derechos son pisoteados. Hemos invertido miles de millones de euros en ayuda al desarrollo de esos países. La solidaridad no puede ir siempre en sentido único. ¿A qué países se refiere? Puedo citar, por ejemplo, a Polonia. Puedo citar al primer ministro Víctor Orbán, porque no creo que los húngaros compartan su forma de pensar. Esos países abren la mano para recibir ayudas, pero son incapaces de dar nada a cambio, y eso tiene que cambiar. Para terminar, imaginemos la Europa del futuro y tomemos una escala de integración del 0 al 5. ¿Dónde colocaría su Europa del futuro? Yo sitúo el futuro de Europa en un 4,5 porque nadie es perfecto, aunque sea nuestra gran ambición. Desde el Brexit y la victoria de Donald Trump, los políticos nacionalistas sueñan a lo grande. En Francia, el Frente Nacional consolida esperanzas para las próximas elecciones presidenciales. Nos reunimos con su eurodiputado Nicolas B.
La inmigración evidentemente tiene para usted una importancia crucial y es un tema con el que la Unión Europea encuentra dificultades. ¿Usted cómo lo ve? Estamos ante una inmigración masiva que está siendo promovida por los tecnócratas de Bruselas bajo el dogma de la libre circulación. Schengen es un fracaso total que pone en peligro a los pueblos. Es urgente restablecer la protección de nuestras fronteras que existieron durante siglos y milenios, por lo que no hay razón para no volver a restaurarlas. ¿Cómo solucionaría el problema de la inmigración? ¿Cortando de manera radical? No solamente hay que reducir la inmigración, habría incluso que invertir la tendencia. Es decir, organizar el retorno de los clandestinos a sus países de origen, pero también de ciertos inmigrantes legales que no tienen por qué quedarse al expirar su permiso de residencia. El Frente Nacional preconiza una salida de la eurozona, a pesar de que la mayoría de los franceses se ha declarado en contra del abandono de la moneda única. Hoy en día el euro sirve a los intereses de Alemania en detrimento de los demás países de la eurozona. Este sistema debe evolucionar de acuerdo con nuestros intereses. Hay que recuperar una moneda nacional y conservar la moneda común como divisa internacional, constituida por diferentes monedas nacionales, para que cada país tenga una moneda adaptada al estado de su economía. Vemos un auge de la extrema derecha en la Unión Europea. ¿Se imagina usted una mini Unión Europea ultraderechista en la que tendrían asociados muy poderosos? No hay extrema derecha, hay patriotas, hay un resurgimiento de patriotas en todos los países europeos. Tenemos un grupo que incluye unas 10 nacionalidades en el Parlamento en Estrasburgo. No somos extremistas, nos posicionamos más allá de la escisión entre izquierda y derecha. Lo que defendemos es una renegociación de los tratados europeos. Y si no es posible, y si al igual que David Cameron chocamos con el muro del señor Juncker, en ese caso habrá que proponerle en un referéndum el Frexit a los franceses para construir Europa de manera diferente. Si nos imagináramos una Unión Europea en una escala de integración del 0 al 5, ¿dónde se posicionaría usted? Cero integración, pero con una verdadera política de cooperación. Los populistas están considerados maestros de la comunicación, un terreno en el que la Unión Europea no suele destacar. Vamos a hablar con Tania Fajon, antes periodista y una de las figuras ascendentes del Parlamento Europeo. Reuniones cruciales para el futuro de Europa van a darse aquí. El presidente de la Comisión Europea ha hecho algunas propuestas. ¿Se trata de un plan válido para el futuro? Tengo que decir que me sentí un poco decepcionada cuando la Comisión desveló su libro blanco. Me esperaba unas directivas claras y no 5 escenarios diferentes que están provocando turbulencias. La gente se pregunta si forman parte de una Europa de segunda o tercera categoría. ¿Cree usted que en una Europa a diferentes velocidades, un pequeño país como Eslovenia será olvidado y tendrá dificultades para hacerse oír? Lo que quiero decir es que visto desde un país pequeño me parece muy peligroso. Para nosotros será como si camináramos detrás de los demás. Las conmemoraciones del Tratado de Roma están a la vuelta de la esquina. ¿Qué imagen cree que los líderes europeos van a dar en la típica foto de familia tras las conmemoraciones? Me imagino que las conmemoraciones serán brillantes y que habrá una bonita foto de familia y espero que con un firme mensaje para los ciudadanos. Europa y en particular la Unión Europea tienen un problema de imagen. Es como si las instituciones hubieran perdido el contacto. ¿Cree que esa imagen refleja realmente la realidad de Europa? Los ciudadanos se sienten muy lejos de Bruselas y de su élite política. Es hora de que retomen el control del proyecto político. Sigue habiendo muchas historias bonitas. Comparemos la Europa de hoy con la de hace 50 o 60 años. Los progresos son extraordinarios. Los eurodiputados y los medios de comunicación deberían transmitir más historias positivas. Para terminar, me gustaría que se imaginara la integración europea en una escala del 0 al 5. ¿Dónde situaría el cursor de una Europa futura e ideal? Yo diría que en el nivel 4, para disponer de mucha cooperación allá donde sea necesaria. A pesar de todas las propuestas, el futuro de Europa sigue siendo incierto. Durante las celebraciones del Tratado de Roma, los líderes europeos tendrán en mente sin duda que el cambio ya no es solo una opción, sino que se trata de la supervivencia del proyecto europeo.